habitar ese verbo tan maravilloso que podría ser un encanto y que a veces se convierte en una tragedia, es grato en nuestra ciudad capital. Para eso, ¿quién mejor que Marisabel Peña, nuestra invitada de hoy? Ella es la directora del Instituto Urbanístico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Efectivamente, siempre nos preguntamos si es rescatable una ciudad como Caracas, y sin duda, como diría mi amigo William Niño Araque, claro que sí, es una ciudad que tiene todo por hacerse y que efectivamente puede ser muchísimo mejor. ¿Cómo la están llevando actualmente o qué sentimos que hay, qué está pasando en la ciudad? Muchas transformaciones que a veces no nos parece que tienen suficientes soluciones. Por ejemplo, todo lo que es la inserción de nuevas viviendas como Gran Misión Vivienda, pues querrámoslo o no, tiene un impacto importante, porque este impacto va a hacer que los servicios quizás no sean suficientes, que la movilidad sea aún más dificultosa. Y bueno, todas estas cosas hay que reflexionarlas y claro, necesitarían de unos gobiernos descentralizados que pudiesen complementar de alguna manera lo que está sucediendo en la ciudad. La ciudad está cada vez más congestionada, está no necesariamente más hermosa. Si hay tramos de ciudad que están, yo creo que mucho mejor. Podríamos pensar en Baruta, podríamos pensar en Chacao. Una zona del centro de Caracas han sido rescatadas también. Mucho. Yo creo que es bastante positivo lo que se ha hecho en el casco central, sobre todo que de noche hay bastante actividad y bueno, se puede ir. Ahora falta muchísimo por hacer, especialmente con toda la introducción de tanta población nueva a la ciudad, es decir, densificándola. Y densificándola, pues necesitamos muchísimos más servicios y en todo nivel también necesitamos muchos más equipamientos. Eso quiere decir más teatros, más bibliotecas, más espacios públicos, más lugares de encuentro, y eso amerita una política de integración de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos, de nuestros caraqueños. Claro, siempre nosotros decimos nos queda el Ávila, que es una maravilla, y uno a pesar de todo dice qué belleza de ciudad. Pero yo creo que la parte urbana hay que trabajarla y mucho. Hay muchas cosas que hablar sobre esto porque nuestra ciudad exhibe unas características raras de una ciudad fragmentada. Es decir, tú estás en Chacao y te sientes en una ciudad distinta a la del oeste de la misma ciudad. A ver, no es lo mismo El Paraíso que Petare, no es lo mismo La Vega que el centro de Caracas, no, y es la misma ciudad. Quizás la división y la reorganización de este territorio en municipios y que cada gestión municipal pues tiene sus políticas y tiene su manera de ejercer el gobierno y de cumplirlas, hace de cada área un paisaje, incluso tiene una interacción incluso cultural distinta. Eso es, ¿en qué medida eso es tan positivo? ¿Por qué, por ejemplo, si hay una alcaldía metropolitana que podría hacer una labor de coordinación un poco más tangible, cosa que en este momento no es posible, lo sabemos, por la situación política que existe frente a ello, podría una instancia como esta corregir un poco esa heterogeneidad tan radical que existe en Caracas? Bueno, fíjate, hay una cosa que yo no lo veo como defecto. La diversidad es algo muy bueno. Fíjate, cuando nosotros viajamos y nos encantamos de ir a otra ciudad y de ver todas las culturas, todas las clases sociales unidas, encontradas en espacios públicos, por ejemplo. Vamos a grandes parques y nos encanta que vamos a un concierto y van todos, y nos encontramos todos. Eso es el ideal, que esa diversidad que tenemos social, cultural, se refleje también en la parte pública de nuestra ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Si no tienes suficiente poder desde una instancia como la Alcaldía Metropolitana, se queda como un adorno y eso es gravísimo. Y claro, le han quitado todo el poder que pueda tener esa instancia. Entonces, como ha pasado en todo, hay un bypasseo, hay lo que se llama actuaciones paralelas, hay gobiernos que van en dos caminos, en dos diferencias, en dos vías distintas, y eso es bastante lamentable. ¿Qué es lo que se necesita? Voluntad política, en el sentido de que se quiera mejorar la ciudad, cosa que no sentimos muchos de los caraqueños. Creemos que hay unos deseos parcializados de algunos que sí invierten y sí quieren el beneficio de sus ciudadanos, mientras que otros no sentimos que hay ese deseo de orquestarlo, y es una gran preocupación. ¿Qué hacer?
seguir luchando los ciudadanos en reclamo. Cada vez que nosotros reclamamos, conseguimos. Hay que ver ejemplos importantes. Por ejemplo, cuando reclamamos por el Parque del Este que no se pusiera un museo debajo de la laguna, lo logramos. Lo logramos haciendo eso, haciendo una protesta por todas las vías. Eran los caminantes, los arquitectos, los paisajistas, los ciudadanos comunes, todos lo protestamos y se consiguió. La manera, pienso yo, es seguir activando a nuestras autoridades para conseguir lo que nosotros querramos. Pero no es lógico. Lo lógico sería que una autoridad que está hecha para orquestar pudiese orquestar los 5 municipios. Lamentablemente, el tema político nos está estorbando y nos está dejando a la ciudad de lado y no podemos conseguir eso que queremos todos. Cada proceso político reciente o remoto que hemos vivido en estos últimos 50 años, por poner un margen, nos ha dejado una ciudad distinta. Yo recuerdo que hace unos 20 años se hablaba del cinturón de marginalidad, un término además terrible, sí, acuñado, incluso se lo decían a uno en las escuelas. Yo no decía, Dios mío, pero ¿cómo pueden denominarlo de esa manera? Pero se referían al crecimiento de las zonas populares de nuestra capital con el éxodo rural, sí, que se produjo hace unas décadas. Eso hizo de nuestra ciudad algo distinto. Sin embargo, ahora existe además otro fenómeno que es habitar, tomar edificios abandonados, elefantes blancos, para invadirlos, sí, para hacer allí un sitio de permanencia, quién sabe si muy temporal, esperando una vivienda. Eso ha ocurrido en casos tan emblemáticos como en la Torre de David, que después del artículo de John Lee Anderson, creo que todo el mundo comenzó a hablar de eso. Esa es una característica nueva que exhibe nuestra ciudad y que sin duda tiene también, o deja muy marcadas nuestras características culturales como ciudad. Fíjate, yo quería hablar de eso. Yo creo que hemos tenido 3 instancias de informalidad en lo que va de ciudad. La primera instancia fue esa informalidad que conocemos todos, que están en las quebradas o en las márgenes, a los extremos de la ciudad. Es un tejido informal de gente que ha autoconstruido su vivienda y su hábitat. Después hay una segunda instancia que es muy reciente y que tiene que ver con esta manera de aproximarnos políticamente a la ciudad, que es la invasión. La invasión entonces trae no solamente el usar edificios que no fueron diseñados para viviendas, gente que ha vivido años sin luz natural, por ejemplo, porque viven refugiados dentro de un centro comercial. Y como la Torre de David es uno de los ejemplos, hay 255 inmuebles dentro de Caracas registrados y mapeados que han sido invadidos, lo cual es una nueva faceta que no nos enorgullece a ninguno. Y la última faceta, que yo también pienso que es informal, es la Gran Misión Vivienda. Y lo pienso por lo siguiente: en los barrios siempre lo último que se hace son la parte de infraestructuras y la dotación de equipamientos. Igualmente está pasando en Gran Misión Vivienda. Se está densificando una ciudad que ya existe, valiéndose de las instalaciones que existen que no son suficientes. Es falso decir que esas instalaciones pueden dar cabida a nuevos habitantes. Cuando vemos, por ejemplo, solamente el ejemplo de la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador nosotros sacamos una cuenta rápidamente con levantamientos que se han hecho tanto en la Alcaldía Metropolitana como en el Instituto de Urbanismo con nuestros estudiantes de posgrado, y son 13.131 personas que vienen solamente en el segmento de la Avenida Libertador, desde la Avenida Libertador hasta la autopista. Eso equivale a un pueblo completo. Eso equivale, por ejemplo, si lo vemos como un pueblito medieval, equivale a la ciudad de Urbino en Italia, pero también equivale a la colonia Tovar. Ahora, cuando vemos los servicios que ellos tienen, estamos hablando que tienen 5 iglesias, 7 plazas, 17 museos, 24 lugares de interés, un parque, un castillo, además de las escuelas y los lugares hospitalarios necesarios. Entonces, cuando vemos nuestra realidad, entendemos que la ciudad no es pan con pan, no es vivienda con vivienda solamente. Se necesita construir como un cuerpo esa ciudad. Es necesario dar vivienda, pero dar equipamiento. Es necesario que lleguen y que sean bienvenidos todos los que tienen nuevas viviendas, que de alguna manera el Estado los pone en un estado de minusvalía, si te pones a ver, porque llegan a un lugar donde no van a ser bien recibidos, porque no los trajeron con todos los equipamientos que necesitan. Es como llegar a una piñata sin el regalo, llegar tarde. No te van a recibir de buena manera porque
no has traído lo que deberías traer. Eso es lo que está sucediendo hoy en día con toda esta cantidad de nuevas viviendas en las cuales no se les dota de lo que se les debe dotar. Y, por otra parte, el oficialismo se empeña en decir y asegurar que los equipamientos que existen son suficientes. Eso no es verdad. Lo hemos visto incluso en ejemplos concretos en la parte oeste, donde están todos los bloques que han puesto al lado de la estación La Paz. Los niños de esos edificios tienen que tomar el tren, el metro, e irse hasta Petare para sus clases. Muchos de ellos, por supuesto, no han seguido, no pueden inscribirse en las escuelas que están alrededor porque están copadas. Entonces, ahí está un claro ejemplo, y no se ha copado todas las edificaciones que estamos mencionando en este segmento, que es el segmento de la Avenida Libertador. Ahora, si comenzamos a pensar en todo lo que va a pasar en Fuerte Tiuna, en todo lo que va a pasar en otras partes de la ciudad que también se están sumando nuevos habitantes sin nuevos equipamientos, yo creo que puede ser que avisoremos más bien un colapso de la ciudad, y muy cercano. ¿En qué medida, en qué medida estas cosas se pueden corregir en el tiempo? Es decir, cuando ustedes que son expertos en este tema, esto toma años. Es decir, equiparar, corregir, colocar más supermercados, porque ese es otro problema. Tenemos una situación de escasez y en algunos casos, bueno, de fallas en la distribución de muchos productos de la canasta básica, y cuando aumenta la población de una zona específica, pues esto se complica mucho más. Pero hacer un supermercado, abastecerlo, puede tomar pocos meses, pero además hay que hacer una escuela, pero además hay que hacer una plaza. Hay que ver de dónde se saca un espacio para poner allí un parque, que no va a tener árboles porque los árboles no crecen de un día para otro. Entonces, esto no es de un día para otro, esto no es soplar y hacer botella. Claro, hay una cosa bien interesante que tú dices: se acabaron los terrenos por un tema de que en una de las instancias se dijo, bueno, vamos a expropiar. Entonces, bueno, los terrenos que estaban con usos bajos, de baja intensidad, se ocuparon con edificios que ahora tienen muchísima población. Eso va a generar que rápidamente se tengan que transformar las zonificaciones y las reglamentaciones. Por ejemplo, en lo que es la Avenida Libertador, por tomarlo otra vez de ejemplo, cuando está la trinchera completamente por debajo yendo los automóviles, pienso que lo más lógico será cubrirla y hacer espacios públicos. Ahora, faltan los colegios, faltan temas como una biblioteca pública. Entonces, habría que pensar que a lo mejor los centros comerciales habrá que dar permisos para densificarlos, y encima del centro comercial a lo mejor hacer una escuela o hacer unos espacios públicos techados, porque no hay terrenos. O permitir que los nuevos edificios que vengan, pues los usos sean mixtos. Incluso es interesante que en los edificios de Gran Misión Vivienda, en el piso de arriba, en el piso superior, hay lo que se llaman, los arquitectos lo llaman la quinta fachada, que quiere decir usos en el techo. Pero culturalmente vemos que toda la gente está en las noches abajo, como decir, en el porche, porque no hay esa cultura de usar el último piso para encontrarse o para tener usos públicos. Entonces estamos también en un tema cultural que vamos a tener que transformar la manera de usar la ciudad y de usar los terrenos y de usar los edificios. También las plantas bajas de los edificios de Gran Misión Vivienda son cerrados, completamente cerrados a la ciudad, lo cual es absurdo. La ciudad y las mejores ciudades del mundo son de usos mixtos, y son de esos usos que uno va caminando y lo va acompañando el comercio o lo que está sucediendo, las entradas que hacen interesante la calle y que hacen segura la vida de la calle. Entonces yo creo que estos edificios, más temprano que tarde, van a sufrir muchísimas modificaciones, seguramente. Quizás porque además el diseño arquitectónico no está necesariamente adaptado a nuestro país. Hay algunos que tienen ventanas muy pequeñas. Sí, casi y uno todos. se preocupa si lo ve, porque uno dice, Dios mío, ¿por dónde se ventila esto, no? Esto, además, perdón, ha sido una crítica reiterada que he escuchado de varios arquitectos que han venido al programa y cuyas opiniones también he escuchado en radio, ¿no? Que no necesariamente esto está tan tropicalizado como se necesita para las condiciones que exhibe nuestra ciudad. Así es, yo creo que sin duda
ya comenzaron los cambios. Si ven los edificios, ahora tienen rejas todas distintas en las ventanas. Yo pienso que con el tiempo seguramente abrirán un poco más la fachada porque no es suficiente la luz que entra. También vemos que hay antenas en las fachadas que destruyen esa homogeneidad que ellos querían tener en ese diseño único de ventana única para una sala o para una habitación o para un baño. Entonces sí creo que hay un problema de entender el trópico, que incluso nosotros lo tenemos también comprendido. Todos nuestros edificios tienen balcones, que es un espacio de transición entre el adentro y el afuera, y es un espacio donde todos nuestros habitantes tienen sus plantas, que es algo que además de que adoran, sirve como de colchón para poder permitir tener más calma, más sombra e incluso acústicamente estar más protegidos. Entonces, yo creo que hay todas esas cosas que son fallas de diseño que no son banales, por el contrario, son importantísimas.